Hoy día vamos a conversar con Juan Carlos Ubiús. Juan Carlos es un profesor universitario y autor de diversos libros sobre cultura, identidad nacional, filosofía, cine y cultura. Gracias, Juan Carlos, por esta conversación conmigo. Gracias a ti, Jaime. Mira, eh, tenemos 100 días en que el mundo prácticamente se paralizó producto de este virus que emergió de un momento a otro. Y es como que el tren se hubiera detenido, como que la naturaleza nos hubiera arrinconado de alguna manera y el mundo está en una especie de pausa. ¿Qué reflexión te suscita esto desde el punto de vista del modelo de desarrollo que estamos siguiendo? Bueno, el primer tema es que sí, o sea, lo que parecía que no podía pararse, lo que siempre nos han dicho que no podía detenerse, como lo sugiere Bruno Latour, efectivamente se ha detenido. Se pensaba que la máquina de la industria era imparable, que esto era un tren blindado que no podía, ante lo cual cualquier obstáculo simplemente se partiría, pero nos hemos visto obligados a parar y lo hemos hecho. Hemos experimentado que lo hemos hecho y eso me parece bastante interesante, ¿no? En el sentido de que abre la posibilidad de que en cualquier futura crisis podamos nosotros detener lo que se llama el tren del progreso, ¿no? Y en segundo lugar, la idea de que la naturaleza nos arrincona. O sea, yo diría más que nosotros hemos producido una naturaleza. Nosotros, no es que la industria o el capitalismo o el mundo moderno esté apartado de la naturaleza o esté a espaldas de la naturaleza, sino que la modernidad produce una determinada naturaleza y es ese producto indeseado el que de alguna manera ha respondido. Y entonces ahora nos vemos obligados a, por lo menos, suspender la máquina. Y eso me Claro, parece importante, el hecho de que, de que no tenemos una cultura que está separada de la naturaleza, sino que nuestra cultura produce naturaleza, que cultura y naturaleza van juntos, no son entidades que existen en compartimientos estancos. o sea, produce una relación con la naturaleza, a eso te refieres, y esa relación es la que hoy día está siendo, haciéndonos pensar un poco sobre cómo se da esa relación. O sea que digamos que a lo largo de la modernidad hemos pensado que la naturaleza es esta entidad que está dada, inerte, que tiene sus propias Claro. leyes y que eso es diferente de nuestra cultura, que es maleable, flexible, donde pueden haber donde pueden haber diversos cambios históricos, ¿no? La naturaleza como algo ahistórico, mientras la cultura sería histórica. Pero lo que vemos ahora es que a través de nuestra capacidad de poder industrial, moderna, de poder cambiar las cosas, de poder alterar la naturaleza, ahora vemos ya algo que la naturaleza también es histórica. La naturaleza no es simplemente algo ahistórico, sino que la naturaleza va cambiando con el hombre. Y entonces, con estos cambios que realiza el hombre en la naturaleza que realmente es parte de nuestra cultura también, va cambiando y en este momento no está cambiando demasiado a nuestro favor. Claro. Digamos, poniendo un poco el contexto de lo que hemos vivido en el Perú estos últimos 100 días, eh, hemos visto que mucha gente de bajos ingresos ha tenido que afrontarlo de una manera prácticamente, digamos, poniendo en riesgo su vida y su salud porque vive un poco al día. Entonces, necesitaba salir, no tenía muchos recursos, no tenía muchos ahorros y, digamos, eso es lo que tenía que hacer. Mientras que hay otros grupos, se habla mucho ahora de la inmensa clase media, digamos, que se ha recluido un poco en su casa y ha tenido otro tipo de,
de interrelaciones personales, o sea, hemos descubierto una serie de cosas, no sé si nos puedes comentar, o sea, en el caso de la gente de menores recursos, me imagino que se ha acentuado la violencia, la ansiedad que genera el tener que buscar de alguna manera los ingresos día a día, ¿no? Sí. Claro, sin ser un experto en política de salud, lo que se ve claramente es que hemos tenido una política de salud para otro país. Digamos que la cuarentena sin duda ha ayudado, pero no ha tomado en cuenta, en efecto, que el 70% de la población está en la economía informal, eh, que, que necesita salir a la calle para trabajar y obtener algún ingreso. No se Claro. tomó en cuenta que la gente vive hay 5 o 4 personas que pueden estar en 2 cuartos. No se tomó en cuenta de que hay todos estos problemas de pareja que pueden llevar a un aumento de los feminicidios. Entonces, no se tomó en cuenta todas estas cosas de la sociedad peruana que han hecho finalmente que la cuarentena no haya sido tan eficaz como lo pudo haber sido. Eh, pero por otra parte, claro, han habido personas que han tenido alguna otra experiencia, personas que han sido, digamos, afortunadas, ¿no? Como yo, que soy profesor, y una cosa, lo que le sucede a los profesores es que, eh, digamos, tienen una cierta estabilidad laboral que Claro. no tienen otros grupos sociales, ¿no? Yo puedo seguir dando clases virtuales, etcétera. Y entonces, digamos, no, los profesores universitarios, por lo menos los que están nombrados, no han sufrido realmente demasiado con la cuarentena y han tenido el tiempo para explorar, digamos, un cambio de tempo en la sociedad, un cambio de velocidad, pasar tiempo con la familia, relacionarse con amigos que no habían visto hace mucho tiempo. Y a partir de la pandemia, realmente hemos experimentado algo de la lentitud y de las ventajas de esa lentitud sin necesariamente detenernos. Y eso, digamos, nos da pie para poder pensar en algún otro sistema. Sin embargo, es algo que ha sido desarrollado por una minoría, no es la experiencia, por supuesto, de todo el mundo, no es la Claro. experiencia mayoritaria, y, digamos, este tiempo tan breve no ha servido todavía para poder urdir algún plan alternativo a la sociedad que existe en este momento. Claro, porque eso nos está pasando a todos, a toda la humanidad, digamos, no es una cosa de América Latina, no es una cosa de los países ricos, ni de los países asiáticos, es una cosa en donde abruptamente, varias veces he escuchado que, por ejemplo, analistas o los médicos dicen, hace 100 días no teníamos conocimiento de este virus, entonces Ujú. eso ha activado muchas cosas. Yo también soy profesor universitario y jamás había dictado antes a través de plataformas online, entonces ahora sí se puede hacer y he tenido que aprender en todo ese proceso en estos últimos 60 días, ¿no? Sí. Eso por citar algunas cosas, porque hay otras cosas mucho más básicas como, por ejemplo, ciertas actividades del hogar, ciertas relaciones con amistades, el tipo de comunicación, cosas que hemos hecho que antes no hacíamos por estar distraídos permanentemente. Ujú. Sí, me parece eso importante, ¿no? Sobre todo lo que me mencionas con respecto a las plataformas virtuales, ¿no? Cuando uno tiene la imagen del tren del progreso, es la idea de algo que avanza hacia adelante como un bólido, no se detiene, Claro, pero estas plataformas virtuales son un desarrollo tecnológico que permite la conexión entre la gente y que quizás estas plataformas virtuales puedan servir más bien como una nueva manera de pensar, de tener una metáfora o de tener una imagen con respecto al progreso. Uno claro. podría tratar de pensar hoy en día qué otras metáforas o qué mejores metáforas podría
pensar con respecto al progreso, porque, o sea, por un lado yo no pienso que el progreso deba tampoco cesar. Claro, es todo esto es todo un tema. Y tampoco que la técnica, la tecnología o la industria sea necesariamente mala. Entonces, tendríamos que poder pensar o tener alguna metáfora en la cual veamos que la tecnología y nuestra relación con la tecnología nos permite progresar sin necesariamente destruirnos. Claro, claro. Este, sí, eso está asociado, me imagino, al consumismo, ¿no? A la carrera, a la actitud tan consumista que tenemos. Quizás esta pausa nos permite reflexionar y darnos cuenta que podemos también vivir bien con comodidad, con otras cosas más, un poco más básicas, ¿no? Como la lectura, la conversación, eh, la poesía, en fin, distintas actividades para poder desarrollarnos mejor en armonía con el medio ambiente y con la naturaleza. O sea, sí, y claro, y eso es lo que da cuenta efectivamente de por qué todo volverá a ser como antes muy rápidamente, ¿no? O sea, estamos comenzando a imaginar cómo podría ser el mundo de una manera distinta. Claro, Con esto no me refiero a que cierta gente no lo haya pensado o que ya no hayan propuestas interesantes que están ya sobre la mesa. Me refiero a que, digamos, no hay en el imaginario colectivo o en los diferentes imaginarios colectivos, no existe, digamos, la idea de qué otro mundo podría venir. O sea, hay, digamos, una insatisfacción, hay estas imágenes bucólicas en que nos podemos dedicar a la música, a la poesía, que me parecen fabulosas. Pero digamos que no tenemos una imaginación de lo que vendrá. Hay gente que sabe lo que quiere y cómo llevarlo a cabo. Y aquellos que estamos insatisfechos, hay algunos que saben, por supuesto, cómo debería cambiar el mundo o tienen alguna idea, mientras que yo creo que la vasta mayoría de la gente, de la gente no tiene una imagen de un mundo alternativo para su insatisfacción. claro, claro. Este, eh, Juan Carlos, el próximo año vamos a cumplir 200 años de independencia y me gustaría tu reflexión sobre qué cosa nos falta para construir una identidad nacional. Que 200 años es un periodo en el que deberíamos haber avanzado bastante en la construcción de esta identidad nacional. ¿Qué reflexión? Además vamos a entrar a estos 200 años en una situación bastante extraordinaria por donde se le mire, en términos económicos, en términos de un proceso electoral, en términos de carencia de una serie de instituciones, en fin, no sé qué reflexión puedas tener. Bueno, me parece que en primer lugar la manera como estamos viviendo estos 200 años son representativos de nuestra historia republicana, ¿no? Claro, Digamos que eh, comenzamos con una guerra de independencia con la cual no estaban de acuerdo todos los que habían nacido en el Perú. eh, y luego ahora estamos en una epidemia que es el equivalente biológico de lo que sería una guerra. Estamos divididos, como en ese momento estuvimos divididos, y digamos que para comenzar, no sería el último que diría, pero para comenzar no me parece tan malo que exista una división y que no tengamos una identidad precisa. Se asume que deberíamos tener ciertas ficciones o narrativas o imágenes que nos puedan unir como peruanos. Pero yo creo digamos, no estamos unidos como peruanos por buenas razones.
y que eso responde un poco a lo de la película de Hugo Blanco, ¿no? O sea, la idea es que deberían haber ficciones y narraciones auspiciadas por el Ministerio de Cultura que nos unan, que nos den una identidad, pero me parece que más bien el Ministerio de Cultura debería estar al servicio de dividirnos un poco, de introducir ciertas ideas o ciertos temas que Controversiales. produzcan una, sí, que produzcan, que produzcan disenso, que produzcan debate, que Claro. produzcan una mejora en el pensamiento, ¿no? Por ejemplo, a mí esta es mi experiencia con un chat con gente de derecha, ¿no? Ellos estaban en contra de que se hiciera una película sobre Hugo Blanco, ¿no? Y yo decía, bueno, aunque lo haga el Ministerio de Cultura, yo estaría de acuerdo en que lo haga, porque ha sido un proceso, digamos, el proceso de las tomas de tierras campesinas se inaugura, el momento simbólico es con la toma de la convención de Hugo Blanco, Claro. y en ese sentido es un proceso que lleva la reforma agraria de Belaúnde, luego la reforma agraria de Velasco, y que acaba con el Perú semifeudal, y que es importante que eso se ponga en juego. Y me decían, pero ¿tú estarías de acuerdo acaso que se haga un documental sobre Fujimori? Y yo decía, bueno, para mí sería muy interesante ver un documental sobre la política antisubversiva de Fujimori, ¿no? Quizás no esté totalmente de acuerdo con todo lo que se diga, pero ahí podríamos, digamos, tener un debate y Claro. eso me parece saludable para el país. Bueno, lo mismo, no sé si yo creo que también tu comentario se aplicaría para La Revolución y la Tierra, que fue una película que, digamos, describía un poco el proceso de la reforma agraria, la revolución del gobierno militar, y, tuvo muy buena acogida. Yo la vi en un cine en donde al final mucha gente joven aplaudió, y eso, ¿por qué es? ¿Qué crees, digamos, es nuestro mestizaje? Hay mucha gente que se siente identificada con este proceso que se vivió tan doloroso para muchas familias, desde luego, con la reforma agraria. ¿Por qué esta película eh, generó esta especie de impresión tan fuerte en la sociedad limeña y me imagino en el Perú y en América Latina, ¿no? Sí. Bueno, primero habría que ver cuál es el segmento de la población que fue a ver la película, ¿no? Digamos que si la película se pasa en el Platinum de Basadre, seguramente sería, del cine Basadre en San Isidro, seguramente sería bucheada, ¿no? Entonces, digamos que, No, este caso fue en el Óvalo Gutiérrez, o sea, claro, sí. en el Pero Alcázar. digamos que, sí, habría que ver cuál fue el público de la película, ¿no? O sea, pero realmente ha sido una película, o sea, primeramente muy buena, muy bien realizada. Segundo, ha batido récords como la película más taquillera, el documental más taquillero del Perú. Es una película sin duda muy importante. A lo que me refiero es que si se muestra esa película, digamos, en algún lugar, en una sala donde vaya digamos, la vieja, los herederos, los gamonales, digamos que esa película no va a ser bien vista, ¿no? Pero, digamos, entre la juventud, como dices tú, me parece que había una gran acogida. ¿Y por qué? Yo diría que ha comenzado un cambio en cuanto al pensamiento sobre Velasco a partir de la universidad y la nueva izquierda. ¿En qué sentido? La revolución de Velasco ha sido, bueno, tildada negativamente desde la derecha, pero también tildada negativamente desde la izquierda. Es decir, en la izquierda se ha pensado que es una revolución autoritaria. La revolución debería venir desde abajo, no desde arriba, no desde un plan estatal. Eh, el CINAMOS ha sido generalmente comprendido como este organismo burocrático que arrebataba la reforma agraria de los trabajadores, etc. Y entonces, sin embargo, mucho de esto de lo que se dice es cierto, por supuesto, pero si uno lee este último libro sobre, ya no recuerdo cuál era el título, lo tenía acá en mi escritorio, este nuevo libro sobre la izquierda, editado por Adrián Sen,
en ese libro muchos de las personas que son protagonistas de la izquierda de los años 70, 60, 80, piensan que fue un error no aliarse con Velasco, que debieron en algún momento haber tratado de aliarse con ellos para poder conseguir algo más para, digamos, para los campesinos, que debieron ellos haber participado críticamente en ese proceso en vez de simplemente rechazarlo. Y me parece que Como lo hizo la democracia las cristiana, nuevas digamos. generaciones de izquierda no tienen un pensamiento, ¿perdón? Digo, como lo hizo la democracia cristiana, Que yo entiendo. creo que las nuevas generaciones, sí, correcto. Entonces yo creo que hay mucho de las nuevas generaciones que están vinculados a la izquierda que tienen un pensamiento más matizado, quizás un poco más reformista que antes, y en ese sentido han acogido digamos, este documental que habla de una manera un poco, que simpatiza un poco con la revolución de Velasco. Claro, claro. Este, mm, eh, eh, digamos, y otra manifestación cultural que hubo el año pasado que me pareció bastante importante es esta muestra sobre Amauta, sobre la revista. Ujú. Entiendo que fue muy acogida en España y después yo vi la muestra acá en Lima, me pareció una muestra extraordinaria, pero no llegó del todo a atraer, y lo que me demostraba esa revista es que en esa época Lima era un centro cultural porque había obras se reseñaban obras de pintores mexicanos, argentinos, o sea, había una centralización de la cultura en el Perú, en Lima, muy grande, ¿no? Y me sorprendió que no fuera tan vista como efectivamente fue en España. Sí, sí, también a mí me ha sorprendido. Eh, Me parece que esa exposición fue importante, importante en el sentido que retrata a, a una izquierda que está pensando globalmente, que está pensando de manera latinoamericana, que está Claro. pensando de manera no dogmática. Digamos, la revista Omauta como, digamos, lo que podría ser la utopía de la izquierda, ¿no? Donde hay cierta dirección, hay identificación con la lucha de los trabajadores, pero a la vez hay un pensamiento irrestricto, un pensamiento libre, no dogmático. Y digamos, la revista era huésped de, de todo tipo de pensamiento de izquierda que pudiera venir de América Latina. En ese sentido, un contraste entre Amauta con la fundación a los 2 años siguientes del Partido Comunista Peruano. Entonces me parece que digamos, la muestra ha celebrado ese espíritu heterogéneo desde la izquierda. Y claro, a mí me sorprende como tú que no haya sido tan bien acogida en este país esa muestra, en Claro. esta ciudad. Juan Carlos, tú que estás en contacto con los jóvenes a través de la universidad, en fin, ¿qué cosa motiva los jóvenes escritores peruanos? ¿Cuáles son los temas que hoy día les interesan? Digamos, López Albújar introdujo, fue el de del indigenismo, después vino Vargas Llosa, la generación de Vargas Llosa, con este realismo social. ¿Qué ves en la gente joven en términos de intereses eh, para inspirar la literatura de la gente joven? Realmente no sé lo que, o sea, qué es lo que se está escribiendo en este momento en el Perú, o cuáles son los temas que circulan entre los jóvenes en el 2020. Realmente no te podría dar una respuesta. Lo que podría decirte quizás es que después has hablado de López Albújar, del indigenismo, la novela urbana, por supuesto, de Vargas Llosa, Congra, otro.
digamos que un fenómeno parecido al indigenismo. El indigenismo ha sido, digamos, y quizás sigue siendo el, el conjunto de textos literarios más importante de la República. O sea, donde los escritores se preocupan por la emancipación del indio, la emancipación de las comunidades, la emancipación de las haciendas, etcétera. Hay una real preocupación, o sea, una literatura decididamente política, que crea un gran conjunto de obras que llegan hasta los 70, 80. Pero lo que sucedería luego de la venida de Sendero Luminoso sería más bien una literatura que es más bien ética, una literatura que se preocupa por los problemas creados por la revolución. O sea, y eso ha producido la literatura del conflicto armado, que es un gran conjunto de textos. Entonces, un conjunto de textos comparables es la literatura del conflicto armado en comparación con la literatura del indigenismo. Y mientras en el indigenismo se trataba de afirmar una lucha política, una lucha social, en la literatura de conflicto armado, por lo general, yo diría pues en el 80% de textos, se trata más bien de recordar sobre los peligros de la lucha social, además de las políticas de Estado racistas. Claro. Entonces, yo diría que ese ha sido el gran nuevo género desde, digamos, el conflicto armado, de cuando se dio el conflicto armado en los 80, 90 hasta el momento. Ya, claro. Y ya para terminar, tú has hablado de esta, y mirando un poco al futuro nuevamente, de esta realidad alternativa que todavía no sabemos cómo va a ser. Te pediría un poco esbozar algunas ideas de por dónde crees que podría eh, descubrirse esta realidad alternativa una vez que superemos este aislamiento y esta situación de crisis que se viene con la crisis económica, pero vamos a salir de esta pandemia, vamos a continuar. ¿Cómo ves que puede ser el futuro? Un esbozo, por supuesto. Un esbozo para el futuro. Bueno, yo creo que finalmente los esbozos o los planes o proyectos políticos vienen a través de las luchas sociales, de los procesos políticos mismos, y que no necesariamente corresponden a los académicos diseñarlo desde su escritorio, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí, aquellos que están metidos en la filosofía, en las humanidades, pueden ayudar en algo a esbozar esos proyectos, ¿no? Entonces, se podría decir que hay en este momento tres tipos de movimientos en el mundo. Se trataría primero de las comunidades indígenas en su lucha contra el extractivismo. Por otra parte, el nuevo proletariado mundial, o sea, cómo responde el nuevo proletariado mundial digamos, a la nueva realidad de la globalización. Y luego estas luchas de clase media, de personas de clase media que han sido proletarizadas, que se puede ver, por ejemplo, la Marcha de Chile, o la gente, la marcha de la Puerta del Sol en España, ¿no? Los indignados, eh, las revueltas árabes también en Egipto. Y entonces que digamos, el nuevo programa debería reunir de alguna manera a estos tres movimientos. Y eso debería hacerse, a mi parecer, de una manera que conjuga cuatro coordenadas. La primera, me parece que es importantísima, que es la coordenada de la perspectiva de clase, de mantener la perspectiva de clase, es decir, que hay, eh, digamos, uno debe mantener la perspectiva de clase
para que, digamos, algo como el feminismo no sea simplemente el feminismo de las clases medias y clases altas. Y esa perspectiva de clase es importante en ese sentido, y es importante también porque no hemos salido de un mundo capitalista, vivimos en un mundo capitalista. La segunda perspectiva, me parece que importantísima, es la ecología. O sea, la ecología, sobre todo, afecta mucho más a a la gente de escasos recursos. Es el tema de la época, es digamos, es el apocalipsis que hay que impedir, y en ese sentido me parece crucial ver las cosas desde el punto de vista de la ecología. Luego está el punto de vista de la emancipación de la mujer, ¿no? Ese es un proceso, es una revolución que se ha dado de una manera no sangrienta. O sea, se habla de que hay excesos de la revolución feminista, pero bueno, toda revolución viene con excesos, y realmente los excesos de la revolución feminista me han parecido minúsculos en comparación a otras revoluciones. Y entonces, digamos que me parece importante el pensar que el avance del feminismo es un avance de la humanidad, y luego finalmente pensar desde la posición de la descolonización, en el sentido en poder, como siempre, pensar en soluciones que correspondan a las realidades concretas, y que no de los países, y que no simplemente sean países, no sean programas diseñados desde la metrópoli. Entonces Claro. yo creo que todo, que el futuro, el esbozo, el plan, a partir de los movimientos sociales realmente existentes, deben hacer pasar ese programa por estos cuatro puntos de vista, ¿no? El feminismo, la perspectiva de clase, la ecología y la descolonización. Bueno, Juan Carlos, ha sido un gusto conversar contigo, te agradezco por tu tiempo, muy interesantes tus apreciaciones y tus perspectivas sobre el Perú y sobre la evolución de lo que viene ocurriendo en la pandemia. No sé si quieres decir algunas palabras. No, simplemente agradecerte a ti por esta conversación. Muchas gracias. Listo, gracias, hasta luego.